Quiero leer este pasaje que Dios puso en mi corazón. Este no lo van a tener ahí, pero lo voy a leer porque lo estaba pensando y meditando ahorita. Dice así, está en Hebreos capítulo 10, verso del 32 en adelante. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de que se convirtieron, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. O sea, la gente se burló de los creyentes como muchas veces se burla de los creyentes hoy en día. Y por otra parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, dice la Escritura que parte de ser creyentes es recibir persecución o burlas por causa de nuestra fe. Y luego dice más, dice: porque de los presos también nos compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Luego viene esta exhortación, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice la Escritura. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me llama la atención este pasaje porque dice la palabra de Dios: no perdáis vuestra confianza. Cuando uno lee las Escrituras, pues uno las lee rápido, ¿verdad? Te sientas en tu casa, en tu cama o en tu sillón, o donde tú prefieras tener tu tiempo para estar con Dios, y puedes leer las historias de la Biblia. Las historias que nosotros podemos leer en 1 hora o en 2 horas o en 3 horas, dependiendo de la historia que tomemos, pero que a esas personas les tomó toda su vida cumplir. Nosotros leemos en un versículo, leemos en el libro de los Hechos, cuando está predicando Esteban y predica sobre la vida de Moisés, por ejemplo, cuando está dando testimonio, dice: y Moisés a los 40 años, pasaron 40 años viviendo allá con Faraón, da ahí toda la historia, la biografía de Moisés, y dice: estuvo 40 años viviendo allá con Faraón, y se le ocurrió ir a visitar a sus hermanos, pero Dios ya había hecho algo en su vida, y Dios había puesto en el corazón de ese hombre, así nos dice la palabra de Dios, que Dios iba a hacer. Él en ese momento, a los 40 años de edad, fíjese bien, a los 40 años de edad, Dios había ya trabajado en la vida de Moisés para hacerle saber que Dios iba a traer liberación a su pueblo a través de él, a los 40 años. Pero lo que sucedió fue algo que no tenía planeado Moisés. Él intentó hacer algo por sus propias manos, defendió a un hebreo de un egipcio y mató a un egipcio, y luego intentó separar a 2 hermanos hebreos al siguiente día que reñían. Fue acusado de homicidio, se dio cuenta que había sido descubierto, se supo en el reino y huyó al desierto. Y estuvo en el desierto, aunque otra vez lo leemos en un párrafito, pero estuvo 40 años más. Y esos 40 años Dios lo trajo como un pastor de ovejas.
¿Qué pudiera pensar una persona que ha estado en una posición tan alta como la que él estuvo, y luego Dios trató su vida de manera que él entendió que Dios tenía un plan para su vida, para rescatar a su pueblo, y luego es llevado al desierto sin entender el plan de Dios por 40 años para cuidar ovejas? ¿Qué cree que pasó? Es muy posible que Moisés se hubiera sentido desanimado. Es posible que Moisés hubiera pensado que lo que Dios había puesto en su corazón originalmente, y que sí fue puesto por Dios, no era de Dios. Y es posible que Moisés pudo haber también pensado que Dios ya no iba a hacer nada con él. Ya tenía 80 años. Cuando se aparece Dios a él a los 80 años, allá en el desierto, en el monte Sinaí, en medio de la zarza, Moisés ya no quería ir. Cuando Dios le dice, ¿te acuerdas de lo que yo había hecho contigo? Sí, te voy a enviar para que hagas lo que ya estás preparado. Y él dice, yo no estoy capacitado, ni soy la persona que tú deberías de enviar. No soy yo. A lo que voy es que Dios nos pasa por situaciones en nuestra vida que pueden tomar muchos años, y que pudiéramos llegar a pensar que nuestra vida se salió del plan de Dios. Yo estoy convencido, como creyente, que cuando una persona viene a Cristo, cuando una persona viene al Señor, y cuando empieza a conocer a Cristo, Dios hace algo en su vida. Es algo entre esa persona y Dios, nada más. No es algo entre el pastor y Dios, no es algo entre los líderes, no es algo entre el pastor y esa persona, no es algo entre los líderes y esa persona, es algo entre Dios y esa persona, donde Dios le empieza a mostrar a la persona que tiene planes para él. Dios quiere hacer algo a través de su vida. Y algunas veces las personas, cuando reciben esto, se emocionan, se alegran, están contentos y empiezan a trabajar para el Señor, empiezan a hacer cosas para Cristo, pero luego empiezan a pasar los años y empiezan a pasar las circunstancias adversas, o se viene la adversidad y se desaniman. Y en Hebreos el apóstol Pablo escribe diciendo, no pierdas pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Y luego termina diciendo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Si ya arrancamos nuestra carrera, nosotros no fuimos llamados para volvernos atrás, no somos llamados para volvernos a Egipto. Dios le decía al pueblo cuando lo sacó de Egipto por mano de Moisés, no se vayan a volver a Egipto, no se vuelvan a Egipto. Y Dios dice, no dejes de creer que Dios tiene un plan para ti y que lo va a cumplir si tú eres fiel. Dios espera que seamos fieles. Y dice la Biblia que Dios tiene un gran galardón. Yo quisiera hoy leer 2 historias, esta no estaba contemplada, pero quisiera leer 2 historias donde podemos ver a Dios obrar y lo que Dios espera cuando Él obra, lo que Dios quiere crear en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 5. Voy a empezar a leer una historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y Elizabeth, su mamá. Mire, fíjese lo que dice la Escritura acerca de ellos, y mire la manera en la que Dios obró en su vida.
Fíjese bien fíjese cómo Dios obra en su vida. Mire esto, vamos a empezar leyendo. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Escucha esto. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Escuchó eso? Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Escucha esto. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta aquí voy a leer primero. Ahora, se nos empiezan a decir cosas de Zacarías y de Elizabeth. Uno, que eran de edad avanzada, o sea, ya aquí les diríamos maduros, ¿verdad? Ya estaban grandecitos. Pero se nos dice algo bien bonito de ellos. Dice que su mujer Elizabeth era estéril, ella no podía tener hijos, ambos eran de edad avanzada, ¿verdad? Y ambos, fíjense que bien, vivían de manera irreprensible, haciendo todas las cosas que Dios pedía que la gente hiciera. Ahorita vamos a ver algunas cosas más de su vida que son cosas bien bonitas, pero eran personas que si vivieran entre nosotros, serían de esas personas que todo el mundo querría muchísimo. Personas sencillas, personas humildes, buenas personas que sirven a Dios, que aman a Dios, que aman a su pueblo. Pero Dios no les había concedido tener hijos. Y uno de los deseos de ella y de él era tener un hijo. Y Dios permitió que no tuvieran un hijo dentro del estándar, que el estándar es pues te casas, joven, tienes hijos y la vida sigue normal. Pero Dios, porque es el plan de Dios y por mostrarnos que Dios está con nosotros y por mostrarnos que no debemos perder esperanza y por mostrarnos y por enseñarnos a nosotros muchas cosas como estas, Dios no les permitió tener hijos en el momento en el que en teoría todo mundo debería de tener hijos y ella no podía tener hijos. Entonces entró en acción el poder del Señor en favor de ellos. Y dice que Dios mandó al ángel Gabriel, ahorita va a decir su nombre, aquí no lo ha dicho, pero dice que lo manda a él y le dice: oye, lo primero que pasa es, Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías, y según las clases de los sacerdotes, habían 12 clases de sacerdotes, y cada mes
una clase de sacerdotes podía entrar a hacer el servicio en el templo, así era en su momento. Y pues habían muchas familias dentro de esas clases de sacerdotes. Le tocó de casualidad, entre comillas, a él, en el tiempo de Dios, entrar a hacer el servicio al templo. Y cuando entra, viene el ángel y le dice una cosa. Le dice, primero, tu oración ha sido oída. La pregunta es, ella era estéril. ¿No sabía Dios que ella era estéril? ¿Quién hizo a Elizabeth estéril? Dios. Dios metió la mano allí. No puedes tener hijos. Dios la hizo, así dice la palabra de Dios. Él nos hizo. Dios la hizo, ella no podía tener hijos. No lo hizo por maldad. Solamente era el plan de Dios. Solo eso. Un impedimento que para los seres humanos, yo lo he dicho en la iglesia, se lo digo a mi familia. Tenemos dos maneras de vivir la vida. ¿Recuerdas que se los he dicho muchas veces? Una, la manera en la que el mundo dice que es las cosas como son, los hechos que tenemos. Eres estéril, ya se acabó, no hay más que hacer. Si quieres irte con los doctores o tienes esta enfermedad o tienes este problema, eso es lo que más puedes aspirar. Digamos, las reglas del mundo. Puedes vivir así si tú quieres. O puedes vivir según el plan de Dios, y donde Dios actúa, y donde Dios obra, y donde Dios no se detiene. Dios no se detiene por las cosas que a nosotros nos detienen. A nosotros nos detienen el dinero. A Dios no lo detiene el dinero. ¿Sí me entiende? Si yo dijera, oye, voy a poner un ejemplo. Tengo una iglesia para ustedes, no es esta, es una iglesia más grande y no sé, cuesta 50 millones de pesos el edificio. Y Dios nos lo quisiera dar, nosotros diríamos, no, pues no lo podemos comprar. No podemos, ¿verdad? Como seres humanos estamos limitados. Para Dios, eso no es problema. Como no es problema la enfermedad, ni era el problema la esterilidad de ella. Dios espera que nosotros seamos fieles, es todo. Dios espera que nosotros seamos fieles a Él. Dios espera que nosotros seamos fieles a Él, aun cuando las circunstancias son adversas. Dios espera que creamos en Él. Dios espera que creamos que Él sigue teniendo el poder. Podemos llegar a creer en que por el tiempo, que por la edad o que por la enfermedad, en este caso, ya no había nada que hacer para sus vidas respecto a la cosa que ellos deseaban más. No detuvo eso a Dios, pero tampoco los detuvo a ellos. Dice la Biblia que cuando el ángel se presenta delante de Zacarías, le dijo, ¿tú qué? Tu oración fue escuchada. ¿Qué oraba? ¿Qué oraba? Dame un hijo. Tenía el testimonio de lo que Dios había hecho con Abraham y tenía el testimonio de lo que Dios había hecho con Isaac. ¿Tienes una enfermedad que crees que es incurable o alguno de tus familiares? Tienes el testimonio de todas las escrituras de que Dios tiene todo el poder para cambiar tu vida así. Y Dios espera, eso es parte de ser fiel. Ser fiel es, dice la palabra de Dios, no perdáis, así lo dijo, vuestra ¿qué? Vuestra confianza, vuestra fe. ¿En qué? En que Dios es Dios, que sigue teniendo todo el poder en el cielo y todo poder en la tierra. No hay nadie como nuestro Dios. Eso es parte de ser fiel. Y ellos no dejaron de ser fieles. Creyeron,
limpiaron su vida porque entendían que caminaban delante de un Dios santo. Entonces empezaron a caminar una vida santa, una vida digna de un Dios santo, de un Dios que los escucha, de un Dios que los ve. Y así como andaban caminando delante de Él, también sabían que Dios los escuchaba y que Dios tenía el poder para cambiar lo que Él quisiera cambiar. Pero se asustó. Dice que se le apareció el ángel, vamos a ver qué pasó. Pero dice así, voy a leer otra vez. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Isabel te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ya le dijo el plan de Dios para su vida y le dijo cómo se va a llamar su hijo. Fíjese bien, porque es importante para lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Se va a llamar Juan. ¿Quién le puso el nombre? Dios. ¿Por qué Dios le puso el nombre Juan? ¿Por qué Dios le puso el nombre? ¿Por qué no dejó que se lo pusieran ellos? Porque Dios quería recordarle a ellos y a nosotros que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y luego le dice todo lo que Dios va a hacer con el niño. Y le dice esto: va a traer a tu vida gozo y alegría. Estás cansado y sientes que, oye, es que las cosas todas son adversas y todo sale mal y ya me siento triste y no pasa nada y dice la palabra de Dios: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dios te va, dice la palabra de Dios: mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué? Nacerá el sol de justicia, y sobre sus alas traerá salvación. Dios no es un Dios que deje a su pueblo solo. No es así. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Y luego dice, pero Dios dice, ok, vamos a seguir, espérame. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ya le empezó a entrar la duda. Se asustó, ¿verdad? Pues si usted está aquí y de repente se le aparece un ángel, se va a asustar también. Por más que usted crea que diga que no, pues se le aparece un ángel. Si usted no está esperando a nadie, pues se le aparece un ángel y dice: ah, caray. Y ahora, qué miedo, ¿verdad? Es todo el luminoso y poderoso. Y lo que dice así, dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Quieres una señal? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de entre los hombres. Vamos a pasarnos para más adelante. Verso 57 de Lucas capítulo 1. Dice así: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció el 8º día
que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora, fíjese bien lo que pasa. Imagínense, ahora vámonos otra vez a la historia. Está Zacarías y se le aparece el ángel y le dice: sorpresa, tu oración fue escuchada. ¿Querías un hijo? Y te respondió. Oye, ¿cómo sé que realmente, a lo mejor, como diciendo, ¿verdad? Casi lo que diríamos nosotros es: pellízcame para hacer que es verdad? Y le dijo el ángel: te va a pellizcar, pum, vas a quedar mudo. Y ya no podía hablar, ¿verdad? Entonces sale pellizcado de allí y sale a la gente, y la gente le habla, le dice: pues, ¿el niño qué pasó? Porque algo pasó, te demoraste, pues nomás vamos y prendes el incienso, pues no debe tardar mucho. Vas, oras por todo el pueblo, pones el incienso, lo quemas delante de Dios y sales, pero te tardaste de más. A ver qué pasó. Y luego ven que ya no puede hablar y dicen: tuvo una visión, Dios le habló. Ahora, ¿qué pasó con Juan? Perdón, con Zacarías, ¿qué pasó con él? ¿Qué hubiera pasado contigo si Dios hubiera hecho eso en tu vida? Imagínate que hay algo que tú hayas estado pidiendo al Señor por muchos años y que no se haya cumplido todavía. Imagínate que de repente se te apareciera el ángel Gabriel y dijera: adivina que ya, por fin, se cumplió. Dios escuchó tu oración. Él salió de allí sin poder hablar, pero salió, como dice la palabra de Dios, como le dijo el ángel, lleno ¿de qué? De alegría. Dice la Biblia que sin poder hablar, él se comunicó con su mujer a través de tablillas o de la tierra, a ver quién sabe cómo le hizo, pero él le dijo a su mujer esto: 1, Dios ya nos respondió. 2, vamos a tener un bebé. 3, ¿se va a llamar Juan? Imagínense la sensación de ella, de lo que su esposo le estaba viendo y que estaba viendo que estaba mudo. Este hombre amaba a su mujer. ¿Usted cómo cree que estaba? Zacarías estaba feliz de las cosas que Dios había comenzado a hacer. Imagínense la emoción cuando ve y llega su mujer y le dice: adivina qué decir, estoy encinta. ¿Se empezó a qué? Ya se empezó a cumplir las cosas que Dios le había dicho a través del ángel. Y él le dijo: ¿sabes cómo se va a llamar este niño? Sin hablar, la convenció. ¿Cómo se va a llamar? Juan. Y sabes, y probablemente tuvo que hablar con él y decirle: hey, toda nuestra vida hemos sido fieles al Señor y debemos ser fieles al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha respondido. Y le tuvo que haber contado todo el plan de todo lo que el ángel le dijo. Va a ser grande delante de Dios. Vamos a tener un niño que es importante. Va a ser un niño que, oiga, ellos amaban a Dios. Usted sabe lo que siente alguien que ama a Dios, poder ver a su hijo o a su hijo ser usado por Dios. Ahora, ser usado por Dios de la manera en la que Dios le dijo que va a ser usado por Dios. Y él amaba a ella, entonces tenía dos motivos de alegría. 1, iba a tener un hijo él. 2, su esposa. ¿Cómo se sentía su mujer? Ella también deseaba un hijo. De ella se sentía avergonzada por no tener un hijo. Hay muchas cosas que están ahí involucradas. Cosas
que Dios usa como testimonio para muchas personas. Porque se supone que la vida de los creyentes, dice la palabra de Dios que muchas veces, que en algunos de los salmos dice, como algunas de las preguntas que usan los salmistas, dice que no digan las gentes dónde está su Dios, como diciendo Dios no está con ellos. Dios usó la vida de ellos para mostrarle a las personas de alrededor lo importante que es ser fiel a Dios y al Señor Jesucristo. Y Dios estaba obrando a través de ellos para que la gente fuera testigo de que Dios responde. Y ella le creyó a su esposo, se llenaron de gozo. Llegó el tiempo, nació el niño y como yo les dije, y toda la gente y sus parientes y sus vecinos estaban llenos de ¿qué? Estaban llenos de alegría, porque los amaban, porque los conocían, porque sabían que eran gente fiel al Señor, porque eran gente buena. A pesar de todo, y Dios recompensó su fidelidad haciendo la obra de Dios en su vida como testimonio a las demás personas. Y dice que hubo gozo alrededor y se empezó a conocer en las montañas, se empezó a extender aquí diríamos el chisme, ¿verdad? Se empezó a correr la noticia de las cosas que Dios estaba haciendo a través de ellos. Dios usó sus vidas como testimonio del poder de Dios. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Ver la obra de Dios en nuestra vida. Cuando Dios obra en la vida de una persona que es fiel, produce alegría en la vida de los demás, en la vida de los que lo rodean, en la vida de la gente que conoce a la persona que es fiel. Cuando Dios empieza a hacer la obra de Dios en la vida de la gente de Dios, en la gente que está ahí, la gente que ama a Dios, la gente que los conoce, la gente que percibe. No estoy hablando de gente religiosa, estoy hablando de gente de verdad, gente genuina, gente que es misericordiosa, buena, humilde, sencilla. La gente lo percibe, y cuando Dios hace algo como esto, causa alegría y es un testimonio del poder de Dios para la gente alrededor. Y empezó a decir ella, le preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Ella dijo, Juan. Que nadie se llama así. Vamos a preguntarle al papá, oye, ¿cómo se va a llamar? Y escribió, Juan. ¿Quién le puso el nombre? Dios. ¿Te das cuenta? Y mire ahora a Zacarías. Ya voy a terminar con esta parte. Mire lo que escribió Zacarías. Dice lo que dijo Zacarías, verso 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Ahora fíjese las palabras de Dios en su misericordia para todos los que le temen. Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Escuchó eso? Dice, una de las promesas de Dios es que librados de todas las cosas que nos son de nuestros enemigos y las cosas que se nos son adversas y de todo lo que parece que está mal, dice, Dios nos levantó ¿qué? Un poderoso Salvador. Tiene poder para salvar y redimir y cambiar las vidas de las personas, nuestras vidas. Y dice así: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Escuchó eso? Esa es la voluntad de Dios para nosotros, para todos los que creen. Dice la palabra de Dios, cuando Dios... Duele mucho cuando una persona habla sobre, voy a en específico hablar sobre esto, sobre ateísmo o agnosticismo o religión, y rechazan la vida que el Señor ofrece, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que las personas se conviertan, así que lo dice, que se conviertan, que se conviertan de las tinieblas, que se vuelvan a la luz, para que anden por caminos de ¿qué? De paz. Porque Dios tiene misericordia de nosotros y desea eso para nosotros desde sus entrañas, desde lo más profundo de Él. Tiene misericordia de nosotros y quiere encaminarnos por caminos de paz. Dios tiene un plan para nosotros maravilloso. Un plan que algunos a veces empieza a cumplir antes, unos primero y otros después, dependiendo del plan de Dios para cada uno de nosotros. A lo mejor alguno va a empezar a hacer Dios la obra en uno o Dios en la obra en otro. Tú no debes de estar triste si Dios empieza a hacer la obra en alguien más. Por el contrario, debes de estar alegre, porque debería de ser un testimonio de Dios para nuestra vida, que Dios ¿qué? Sigue trabajando. Y si trabaja en uno, va a trabajar en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿En quién? En cada una de las personas que le han entregado su vida a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Dios va a perfeccionar sus vidas. Dios va a trabajar en sus vidas. Cada vida es importante para Dios. Cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros de la manera en la que tú no te imaginas. Voy a platicar esto muy rápido, y a lo mejor puede ser una cosa así, es una cosa muy chiquita, pero lo quiero contar porque yo quiero que vea que hasta en los detalles chiquititos así, Dios está. Andaba buscando un par de trajes, ¿verdad? Porque no tenía. Y entonces me dije, no, pues aquí están medios caros y me voy a los Estados Unidos. Y fui a los Estados Unidos, estuve buscando por todas las tiendas de los Estados Unidos y ni encontré, y los que encontré no me quedaban. Y dije, bueno, pues entonces en México. Me regresé para acá y le busqué por todos lados. Y no encontraba, o me quedan apretados, o me quedan chiquitos, me quedan grandotes, o total, no lo encontré por ningún, o están muy caros, o lo que usted quiera, ¿verdad? Total, dije, bueno, ni siquiera lo puse en las manos de Dios. Lo que sí es esto. Yo decía al Señor, oye, no, más bien ni al Señor. Yo le decía a mi esposa, yo quiero un traje de color negro. Siempre he tenido grises y azules y de todos colores, pero quiero uno negro y nunca he tenido uno negro. Voy a comprar uno negro. Y ando busqui. ¿Qué cree? Pues que no lo encontré. Entonces voy a una tienda de conveniencia. Aquí sí importa, sí puedo decir, ¿verdad? No estamos en la televisión. Fui a Sears. Y estuve busqui, tampoco encontré. Ya mi esposa dice, ya me cansé, vámonos, porque ya estábamos yendo a todos los Sears, a todos los Liverpool, a todos lados, ¿verdad? Total, fui a otra vez y dije, pues ya ves que paso por ahí. Y dije, bueno, pues va de nuez. Y pasé y me volvió a medir hasta que de repente encontré uno de color azul. Ni modo, pues me lo puse, me quedó pintado. Dije,
Ay, bueno. Pero eso sí, era del color, era un traje que era idéntico al primer traje que tuve, que me encantaba. Así que cuando lo vi, como que ya me gustó muchísimo, ¿verdad? Y dije, ay, Señor, ahora sí parezco Robert Redford, ¿verdad? No, oiga, pues fui, lo pagué y me dice, no, hombre, tiene, no me acuerdo, 60% de descuento, nada más ese. Dije, ay, Señor, pues ya era de Dios, ¿verdad? Me lo llevé, me puse bien contento, pero ¿qué cree? El sastre se les enfermó y que la bastilla, y dije, bueno, no lo voy a poder usar como quiera, total. Así quedó, dije, bueno, al rato busco ver quién me ayude para subir la bastilla, tiene que haber alguien que haga eso, ¿verdad? Y se me ocurre meterme, como me quedó y como he batallado un montón, se me ocurrió meterme a su página de internet del que hace esa marca de trajes. Me metí allí y veo y dice, busque por trajes y por modelos, y así que ponga su modelo, paz, y que el modelo que le quedó tal, y que el color que quiere. ¿Qué cree que puse? Negro, le puse negro, quiero. Lo puse, puse el color, puse la talla, y lo prum, nada más quedaba un traje de mi talla. Uno. No le voy a decir el precio, pero costaba, en ese momento tenía el 70% de descuento. Me salió, pero gratis casi. Así como dicen, de rebote. Y luego fui, lo pedí, me lo mandaron a la tienda, llevé el otro para ver si ahí, como ahí sí me iban a subir la tienda, dije, pues que me cobren. Llevo el otro pantalón y me dicen, no, si es de nuestra marca también, ese gratuitamente lo subimos y ya me los arreglaron. No, hombre, fui hace poquito al trabajo, mire. Ya me dicen, oiga, director. No, así la hace otra persona. Espérame. De a dos. No, hombre. Pero cuando recibí eso, vi la mano de Dios. Eso es a lo que quería llegar. Vi que Dios estaba... a lo que voy es, si Dios está en esos detalles tan chiquitos, porque son detalles chiquitos, no son importantes. No me voy a morir porque me tenga o no un traje de color negro, ¿verdad? No va a pasar nada, no va a cambiar la manera en la que predico, ¿verdad? Aunque sea muy aburrida, así es. No va a cambiar si un día me ven usted así de negro, no va a cambiar eso, pero lo que me dice es que si Dios está en esos detalles, ¿no está Dios en el resto de mi vida? ¿No está Dios en el resto de tu vida cuidando todas las cosas? Todas las cosas. Si en lo pequeño Dios está allí, ¿no deberíamos tener confianza nosotros en que Dios se está encargando de las cosas más difíciles, aunque para nosotros pudieran parecer algunas cosas imposibles? Dios siempre está con nosotros, es una verdad. Por eso te decía yo, tenemos digamos la opción, que no debería ser opción para los creyentes, de vivir una vida como si no fuéramos creyentes, donde el mundo dicta las cosas y las cosas son como el mundo dice que son, las reglas del mundo, las leyes del mundo, las leyes de la física, las leyes de la biología, y ya. Y no puedes pasar más que eso. O podemos vivir la vida como hijos de Dios, donde el que tiene el poder es Él y donde el que pone las reglas es Él. Y si Él dice que podemos caminar en el mar, ¿qué cree? Podemos caminar en el mar. Y si dice que el mar se va a abrir delante de nosotros, ¿qué cree? Se va a abrir, aunque es imposible para un ser humano abrirlo, pero si Dios quiere, se abre. Ese es nuestro Dios. Y nosotros tendríamos que vivir con la convicción, con la esperanza, entendiendo que hay una grande alegría para nosotros adelante. Más adelante va a venir algo, no estoy hablando como para hacerte sentir bien, no. Si tú has sido fiel al Señor y has estado esperando y esperando y esperando, hay algo bueno adelante para ti allá, que Dios tiene preparado para ti si eres fiel.
Solamente tienes que ser fiel. Sé fiel. ¿Cuánto tiempo? Eso sí no lo puedo decirte yo. Yo no te lo puedo decir. ¿Cuánto tiempo? No sé. El tiempo que sea necesario. El tiempo que sea el tiempo de Dios. Ya se supone que ya debe acabar. Déjame ver si puedo leer este último pasaje, porque quería leer 2, pero parece que no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, a ver si se puede. Si no, lo voy a leer bien rápido, pero quiero que también a ver si nos quedamos con esto, aunque se ha leído y a lo mejor así más comentado muy rápido. Fíjese lo que dice en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Mire lo que dice. He aquí 2 de ellos, o sea, 2 de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ok, nada más como contexto, en esta historia, los discípulos, estamos dentro del tercer día de cuando Jesús ha sido crucificado y muerto. ¿Sí? Y lo que saben los discípulos es que Jesús está muerto. ¿Sí? Ahí estamos ahorita. ¿Estamos bien? Ok, ahora fíjese bien. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Van 2 discípulos y van para Emaús, van para una aldea que está a 60 estadios, por allá están lejecitos, empiezan a caminar y van todo el día caminando y platicando. ¿De qué? Pues ahorita lo vamos a ver de lo que estaban platicando, pero de las cosas que Jesús había hecho, de las palabras que Jesús había predicado, de los muertos que Jesús había levantado, de todas las grandes cosas que Jesús había hecho, y luego cómo había sido asesinado por los romanos a petición de los mismos judíos, del pueblo, de los sacerdotes, de los que se supone que tenían que tener fe en Dios. Y probablemente, como te decía yo, para ellos lo que estaba pasando no tenía sentido, no tiene sentido. Si Dios está haciendo todas estas grandes cosas, ¿por qué Dios permite que maten al profeta que está haciendo todo esto y que está atrayendo todas estas cosas buenas? Y están como, diríamos nosotros aquí, desconcertados. Fíjese bien, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Escuchó eso? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No supieron que era Jesús. Y les dijo, fíjese la pregunta del Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás? O sea, ¿se fijó? Les preguntó, pues ¿de qué están hablando? No, pues qué triste. No, pues es que qué lástima. Pues yo pensaba que ahora sí. Híjoles, pues yo estaba tan contento y luego lo que pasó, pues me siento bien desanimado. Y se acerca a Jesús y le dice, pues ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Sí, pues ¿qué clase de palabras, de pláticas son esas? ¿Qué desanima? Diríamos aquí, oye, pues ¿qué ánimo traen? ¿Verdad? ¿Qué les pasa? Fíjese bien. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, a ver, ándale, explícame, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Teníamos esperanza, pero ya lo mataron. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque, como cosa rara, por eso estaban con esa plática, también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron en su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y dice, casi diciendo, pero no sé si sean tan confiables, ¿verdad? Como que iban diciendo, pues, no sé, o sea, a lo mejor se levantaron muy temprano, ¿verdad? No sé, yo no estoy seguro. Pues dicen,
No sé, como que nos causó algo, pero bueno. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y taros de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Está viendo todo lo que está pasando? Ahora, se fija que es la misma cosa que Dios hizo con Elizabeth y con Juan. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hicieron ellos cuando primero van caminando? Están todos tristes, están todos desanimados, todo eso. Viene Jesús, habla con ellos, les habla al corazón, llena su corazón de fuego y de esperanza y de gozo. Y luego, ¡pum!, les muestra que es Él el que está con ellos, como lo hizo con Zacarías y como lo hizo con, ¿verdad? Lo mismo. Y se desaparece de su vista, pero cenó con ellos y les habló esa palabra de Él. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Estaban tristes? Ay, qué tristeza porque se fue. No estaban tristes porque se fue. Se fueron corriendo. ¿Cómo creen que iban? Si hubieran tenido un Ferrari, hubieran atropellado a alguien. ¡Bum! ¿Verdad? Llegaron allá. Ya para cuando llegaron, los otros empezaron a decir: el Señor sí resucitó y se le apareció a Simón. Y empezaron, ¿qué? A contar todas las cosas. Dios usa el gozo que Dios produce en nuestra vida cuando Dios nos responde como testimonio a los demás. Dios va a hacer y cumplir su plan en tu vida, no solamente porque te ama a ti, sino porque Dios ama a muchas personas que te ven a ti y van a recibir el testimonio y van a ver la obra de Dios en tu vida. Y dice la Biblia que ellos fueron y contaron todo a todos y todos estaban bien contentos, y mientras estaban ahí hablando, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Casi como el otro: a ver, pellízcame, ¿verdad? A ver, esto es real, estamos bien, ¿o qué está pasando? Y Jesús: oye, ¿por qué están pensando esas cosas? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Escucha esto: y como todavía ellos, ¿de qué? De gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo así: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa. Todavía dice Dios: ¿están contentos? ¿Están felices por haberme visto? Todavía no saben lo que viene. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí van a saber lo que es tener alegría.
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue recibido arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre alabando, en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Sí entiende, ¿verdad? Dios cambia esto. La alegría y el gozo que Dios da es algo que Él produce en nuestra vida. Es algo que no se puede. Yo no puedo decir, ándele, estés gozoso en el Señor, gozaos. No, yo no puedo hacer eso y nada más hacerlo así y tú vas a sentir gozo. Vas a sentir gozo cuando tengas fe. Vas a sentir alegría y esperanza cuando escuches la palabra de Dios y cuando el Espíritu de Dios hable a tu vida. Te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza. Y cuando Dios empiece a obrar en tu vida, vas a verla, tu fe va a crecer y tu alegría, y vas a empezar a hablar. Vas a empezar a testificar a todos. Imagínense cómo se sentía Juan, que no podía hablar y estaba viendo el vientre de su mujer crecer. Y estaba viendo que empezó a crecer. Dice, ya está la promesa de Dios. ¿Qué cree que hizo? Pues como podía. ¿Usted cree que no hacía eso? Y iba y le dijo a ella y le había dicho a todos los que, ¿cómo se llama? Que se acercaron. Oye, Dios está haciendo esto en mi vida. Por eso cuando nació su hijo, todos se acercaron y todos fueron con ellos para gozarse con ellos. Nuestras vidas son testimonio. Dios usa nuestras vidas como cartas enviadas a todos los hombres para testimonio de su misericordia, de su fidelidad y del amor que Dios le tiene a todas las personas. Que existe un Dios misericordioso, bueno y que es fiel. Dice que Jesús que le dijo, así era necesario que se cumpliesen todas las escrituras. Y entre todas las escrituras están las escrituras donde Dios dice que Él va a estar con nosotros y que Él nos va a dar un galardón si somos fieles. Y Dios va a cambiar. Está llena la escritura diciendo, voy a cambiar tu tristeza en regocijo. Sé que a veces estamos en situaciones difíciles. Tienes que tener fe. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor. Y sé fiel. Sé fiel. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por toda la bondad que tú nos diste cuando nos diste al Señor Jesús. Por tus promesas, por tu palabra, por tu fidelidad, por cada detalle que tienes para con nosotros, porque yo sé que no nada más conmigo, sino con cada uno de los que creemos en ti. Tú nos has demostrado tu fidelidad de una u otra manera todo el tiempo. Todo el tiempo estás con nosotros y así en esta certidumbre de fe te damos gracias. Gracias porque estás con nosotros. Te ruego que fortalezcas las vidas de mis hermanos que pudieran estar desanimados o tristes. Te pido que llenes de alegría sus corazones, pero que sea de la alegría que viene de arriba, no de la alegría que es una alegría pasajera. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nuestra vida en la tribulación o en la alegría sean un testimonio digno de ti, un testimonio digno de Cristo. Y te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú estés y nos bendigas y que en tu misericordia, sabemos que estás con nosotros, que nos concedas que nuestros ojos sean abiertos para poderte ver en nuestra vida cada día de ella. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.